Y no se asusten por lo que les voy a decir, no se verán detalles de las imágenes, pero un ejemplo de lo que es el hambre en algunas regiones de Cuba. Un caballo que apareció muerto básicamente fue descuartizado por la población para terminar consumiéndolo. Imágenes espantosas, pero bueno, un reflejo de cosas que están ocurriendo. Le quiero decir bienvenido a un hombre que en otra época fue funcionario del gobierno cubano, un analista de mirada aguda sobre lo que es la realidad en la isla, como Marzo Fernández. Muchas gracias. Un placer tenerlo acá, señor. Un placer mío. ¿Qué me dice del tema del castigo por algo? Bueno, son millones de huevos, también vamos a ponerlo en perspectiva, no son media docena, pero es un poco alucinante que una persona pueda ir 20 años preso por eso. Pedro, no les pasa nada. No les pasa nada. Primero que todo, a lo que sí le pasa es a los UNACO, lo que vimos. A don Paco. Eso sí le va a pasar. En Cuba hay dos tipos de represión. La represión para los delitos comunes y la represión para los políticos políticos. 8 millones de huevos no es nada, Pedro. Eso no es nada. En Cuba se han hecho robos, pero robos de verdad, ¿no? Vaya, se han desaparecido 1 millón de cabezas de ganado. 1 millón, no es todo, 1 millón de cabezas de ganado se han desaparecido. Cuando tú cada vez que hacen la cuenta de la cabeza de ganado, desaparecen. No hay ganado. Pero el alcohol, bueno, tuvieron que inventar la gente de salud pública, echarle al alcohol rojo aceptil y azul de metileno, porque se robaban todo el alcohol y después en la esquina inventaron el trago medicinal que venía ya para curarte la garganta. Oye, chispa de tren. No, el trago medicinal no. Y después los robos. Oye, lo que se han robado en Cuba en los almacenes de víveres, es que eso no es ciencia ficción. Yo me acuerdo, y creo que te hice el comentario, se dio un escándalo cuando el primer congreso del partido, que se mandó a hacer un ron especial. Tú sabes que el ron se hace con miel, este es un ron que se hizo con guarapo. Y como era para el Congreso, venían 200 delegaciones extranjeras. Se le puso guardia canina, guardia por aquí, guardia por allá, se cerraron y todo. Y cuando llegaron al Congreso, que fueron a abrirlo, no había una caja de ron. Se la habían llevado por el techo. Pero espérate, tú te ríes. Se ríen de eso también allá. Los dirigentes, eso lo cogen como una gracia. Lo que tú no puedes tener valor para poner un cartelito abajo Fidel en el baño. Claro. Ahí sí, entonces eso sí. Los pobres muchachos se robaron, oye, la carne en lata, hubo un caso de que la carne en lata, que la gente no sabe, la carne en lata es un producto que los rusos no comen. La carne en lata se hace para las reservas militares del Pacto de Varsovia. Y cuando se hacían y cuando estaban vencidas se mandaban a Cuba para ser parte de las reservas militares de la FARC. Y después se iban rotando y se mandaban, como una carne muy vencida, se mandaban para las cárceles, las escuelas del campo, las zafras, y se mandaba para todo. Llegó un momento que había una cantidad tan grande de carne en lata que estaban explotando, que se mandaron como 500 toneladas, se mandaron a enterrar en una zona de Managua. Se mandaron los bulldozers, se enterró la carne en lata. Qué alucinante. Espérate, a la semana se la habían sacado y se la habían llevado. No. A una echada a perder. No, se la llevaban, se la sacan. Porque además hay otra cosa, lo que tú mencionabas es que hay hambre. Y además una cosa que la gente no sabe, para que tengas una idea, Pedro. El comercio minorista de Cuba está entre los 6.000 y los 7.000 millones de dólares al año, de pesos. El comercio clandestino o bolsa negra se mueve entre 5 y 6.000 millones de pesos. Y todo sale de la misma fuente, del robo al Estado. Porque en Cuba hay una convicción de que robarle al Estado no es robar. No es robar, claro. No es robar. Eso lo he oído muchas veces. Oye, no es robar. Y entonces tú ves con el robo en los combinados cárnicos. Eso es horrible. Te interrumpo un instante, Marzo, porque quiero mostrarte algo que vamos a compartir con todos los televidentes. ¿Quién se imaginaba que se iban a ver cosas como esta? El Che Guevara en la carátula de una revista estadounidense y la broma, viva el capitalismo. El Che me imagino que se revolverá en su tumba con este tipo de cosas, porque la realidad es que hoy
Cuba, en una cantidad de aspectos, le guste o no le guste, está tratando de atraer capital. Hay una cuestión muy concreta. En Cuba hoy está abierta a cualquier apertura de tipo económico. El tipo económico te acepta en cualquier cosa. Lo que en Cuba no se mueve es el modelo político. Claro. Mientras tú no quieras tener un partido político, ni salir a la calle en una manifestación, o puedas pretender que una libertad de prensa, eso sí está vedado y cerrado. Pero en la parte política, abierto a todo, abierto a todo. Y lo más interesante que hay, que es que el socialismo, la gente no sabe cómo se construye, pero el capitalismo se construye solo. Te lo construyen en la calle la gente. Y todo el mundo está viendo, porque además hay una cuestión muy importante, Pedro, que por lo que empezamos al principio, no hay nada, hay que robárselo todo al Estado. Pero además, esa noticia, yo digo, que tiene en la cabeza esa gente. 8 millones de huevos, dice que se afectó en 8 millones de pesos, pero que es un huevo, un peso. Oye, un huevo, pero es un huevo vale 7 kilos, en cualquier parte del mundo, menos en Cuba, un huevo, un peso. Pero además hay otra cosa, es que si lo ves ahí, trata de poner en algún lugar 19 personas de acuerdo para robar. Todo el mundo está de acuerdo para robar. Claro. Se hablan con los ojos. Es alucinante. Oye, Pedro, todo el hombre nuevo, nada más que piensa en cómo va a robar. 19 personas. ¿Y cuál es el problema? No los controles. ¿Qué controles? ¿Qué controles cuando el contador está de acuerdo con este que está robando y todo el mundo está de acuerdo? 19 hombres nuevos se juntaron para robar 8 millones de huevos. Pero espérate, los almacenes de víveres. Tengo que ir. ¿Los almacenes de? De víveres. Pedro, ponían guardias, ponían de todo, y cuando hacían el inventario, faltaba la mercancía. Y un día descubrieron que nada más que entraban los papeles, la mercancía no entraba. ¡Qué horror! ¡Qué horror! No. Marcio, un placer tenerlo acá. No, el placer es mío. Muchísimas gracias.